Un verano de infancia parece no terminar nunca. Uno de adulto se termina en lo que dura un fin de semana largo. No es una exageración ni una frase hecha, es, literalmente, así como tu cerebro procesa el tiempo a medida que envejeces. Y durante más de un siglo, la explicación que todos repetían tenía un problema que casi nadie menciona. Esa explicación clásica es de fines del siglo XIX y hace una cuenta simple. Para alguien de 5 años, un año entero es una quinta parte de todo lo que vivió hasta ese momento. Para alguien de 50, ese mismo año es apenas una 50ª parte. Según esa lógica, el tiempo no se acelera de verdad. Lo que cambia es el peso relativo de cada tramo, cada vez más chico, como dejar caer el mismo puñado de arena en un reloj de arena cada vez más grande. Es una cuenta prolija, se enseña todavía en textos de divulgación, y durante décadas nadie propuso nada mejor. Pero tiene un agujero real. No explica por qué un solo día puede sentirse eterno mientras lo estás viviendo, y después, en el recuerdo, se encoge hasta casi desaparecer. La fracción de tu vida que representa ese día no cambió de un momento a otro. Algo más está pasando allá adentro. Un estudio reciente encontró una pieza distinta del mecanismo, y no tiene nada que ver con ningún reloj interno acelerándose. Un equipo de neurocientíficas analizó resonancias magnéticas de casi 600 personas, de 18 a 88 años, mientras cada una miraba exactamente el mismo fragmento de 8 minutos. Un programa clásico de suspenso en blanco y negro. No les preguntaron a nadie cuánto le había parecido que duraba. Miraron directamente qué pasaba dentro del cerebro mientras miraban. Ahí encontraron algo que no tenía nombre claro fuera de un laboratorio. El cerebro no procesa una experiencia como un chorro continuo. La corta en una sucesión de estados distintos, cada uno con su propio patrón de actividad, que se sostiene un rato y después cambia cuando aparece algo nuevo. Es como si tu cerebro fuera abriendo capítulos invisibles todo el tiempo, sin que vos te des cuenta, cada vez que algo cambia lo suficiente en lo que estás viviendo. Frente a exactamente el mismo video, con la misma duración para todos, los cerebros más jóvenes abrían capítulos nuevos con mucha más frecuencia. Los cerebros de las personas mayores sostenían cada capítulo durante más tiempo antes de pasar al siguiente, sobre todo en las zonas que procesan lo que ves y lo que sentís sobre eso. Mismo tiempo exacto, menos capítulos adentro, pero hay un matiz que hace que este hallazgo sea más interesante que un simple "el cerebro viejo funciona peor". Cuando la escena cambiaba de verdad, de un lugar a otro, de un personaje a otro, las personas mayores lo notaban tan rápido como las más jóvenes. Los cambios grandes se seguían registrando igual de bien. Lo que se perdía eran los capítulos chicos, el detalle nuevo dentro de la misma escena, el matiz que separa un momento del anterior, aunque el lugar siga siendo el mismo. Y ahí aparece, probablemente, la pieza que la cuenta de la fracción de vida nunca pudo explicar. No es que el tiempo pese menos porque representa una porción cada vez más chica de tu vida entera. Es que tu cerebro guarda, literalmente, menos capítulos por cada tramo que vivís, y cuando después tratás de calcular cuánto duró algo, lo haces contando capítulos archivados, no consultando ningún reloj interno. Una semana entera con pocos capítulos nuevos se recuerda casi vacía. Un solo día con muchos capítulos nuevos puede pesar, en el recuerdo, más que esa semana completa. La misma investigación deja algo parecido a una instrucción práctica, no solo un hallazgo de laboratorio. Lo que menos capítulos deja es, justamente, la rutina repetida sin variación. Aprender algo que no sabías, ir a un lugar que no conocías, o simplemente cambiar la forma de hacer algo que ya haces todos los días, obliga al cerebro a abrir capítulos nuevos más seguido. El mismo mecanismo, alimentado a propósito. No hace falta mudarse de país ni cambiar de vida entera. A veces alcanza con volver a casa por una calle distinta. La próxima vez que un mes entero se te escurra sin que puedas nombrar un solo día distinto adentro, no es que el tiempo haya corrido más rápido que antes.
es que, sin darte cuenta, dejaste de escribir capítulos nuevos. Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.